Bienvenidos al canal. Yo estoy en Segorbe, que es capital de la comarca del Alto Palancia, en Castellón. Quiero que veáis todos los monumentos que tiene y los atractivos que tiene perfectos para pasar un día bastante agradable. Luego aparte quiero investigar porque por aquí hay una fábrica de muñecas antigua abandonada que quiero visitarla. Así que no os perdáis el final del vídeo y vamos a descubrir Segorbe. Comienzo la ruta en la visita a Segorbe y estoy justo aquí en la parada de Renfe de Segorbe a Raval. Segorbe tiene dos paradas de Renfe, de las cuales no es necesario venir solo en coche, que también podéis venir en tren. Y como veis, justo a mis espaldas está el casco histórico. Así que vamos a ir andando a visitarlo y os voy contando cositas de Segorbe. Y tras unos 300 metros o así del tren, llegamos a este punto, que como veis ahí, se ve una canalización justo ahí, no sé si la señalo bien, que es el acueducto. Es la parte que el acueducto, todo esto se derrulló, hasta comenzar aquí, que veis, todo esto a mis espaldas, es el acueducto. Y ahora os voy a enseñar una de las cosas que pasó, que yo hay cosas que no entiendo que hacía la gente en la antigüedad, pero un acueducto del siglo XI o del XII, no está determinado aún. Y que para ampliar la carretera, que puedan pasar más coches, se quitó una parte de la arcada, como os la voy a enseñar aquí justo detrás, ¿lo veis? Aquí hay una arcada y allí han puesto una estructura de hierro para seguir la canalización del agua, pero aquí lo veréis, uno de los arcos se quitó. Y ahora os voy a poner una imagen para que lo veáis bien, porque voy hablando y no se ve bien. Bueno, y como os había comentado, este es el acueducto. Como veis arriba pone el 2007, que es el año que se rehabilitó, pero esta arcada se destruyó en el siglo XIX, que era la carretera principal, y este es el acueducto de Segorbe. Y a los pies del acueducto se encuentra la Plaza de los Mesones, que es esta plaza que veis a mis espaldas, que se encuentra este edificio, que es el Museo Arqueológico Municipal, que entre otros usos fue juzgado, sede republicana y varias cosas que se le hizo uso, entre las cuales también fue cárcel, como veis, tiene rejas. Y en esta plaza se hace una de las primeras salidas de una de las fiestas más importantes que se conoce en Segorbe, que es la entrada de toros y caballos. Y comienza aquí. Y la visita continúa a través de la Torre del Verdugo, que es esta torre que está aquí, que es la que da comienzo a la muralla de Segorbe, que como veis tiene una muralla bastante bien conservada. Y ahora vamos a rodear la ciudad. Por la parte de la muralla os voy enseñando a ver el exterior de la ciudad. Bueno, pues pensaba bordearlo, pero veo que es bastante largo y bastante grande la muralla. Así que voy a entrar por esta entrada, que es el portal del Argen. Y es del siglo XI la muralla de Segorbe, así que no os perdáis la pedazo de muralla que tienen aquí. Una de las primeras paradas es esta placita, que es la Plaza de las Monjas, que no os lo he comentado, pero Segorbe tiene catedral y tiene 5 iglesias, y una de ellas es esta, la iglesia de San Martín. Y paseando por aquí había que subir y hacer un poco de ejercicio porque hace frío, unos 8 grados y con viento, y había que subir hasta aquí, que es el Cerro Sopeña, que es donde actualmente está la fortificación de La Estrella, que es el último castillo, digamos, que hubo aquí, porque este monte ha sido habitado desde la Edad de Bronce, con castillo medieval, mezquita árabe, ha tenido bastantes usos durante toda la historia. Y actualmente es la fortificación de La Estrella lo que queda, así que vamos a visitarla, que la entrada es gratuita y os podéis bajar la aplicación de Segorbe Turismo, donde podéis tener una audioguía gratuita también para visitarla, así que no os perdéis la visita por aquí. Hace un viento increíble aquí arriba, pero bueno, había que venir a verlo. Y lo que queda de la fortificación de La Estrella es, como veis, muy poquita cosa, y unos torreones al fondo se ven, que son las que defienden. Ahí hay otro, y está todo amurallado. Y esta es la entrada que hemos entrado, y como veis no queda nada, pero tiene unas vistas increíbles de la ciudad. Pero claro, hace también mucho viento. Y a un paso bajando del castillo, entre la catedral y el castillo,
nos encontramos aquí, como veis, está el Museo del Aceite, que aquí el aceite tiene mucha importancia, Segorbe, de la Sierra de Espadán y Calderona, que está entre medias, y por 2 euros podéis visitar el museo y ver todo el proceso de elaboración del aceite. De los edificios más importantes es la catedral, de la cual destaca el claustro gótico valenciano, que no es de forma cuadrada como todo, sino es de forma de trapecio, ya que está la muralla por detrás y obliga un poco a que sea de una forma irregular. No he podido entrar, como veis, está cerrada la puerta ahí abajo, porque es muy tarde, pero es de visita obligada, aunque sea verla por fuera. Una de las cosas más interesantes que me encuentro es esto que veis aquí, un videoclub. Muchos no sabrán ya ni qué es un videoclub, pero hoy es domingo y está cerrado, pero me parece algo muy retro y muy interesante que ver aquí también en Segorbe, si venís un día entre semana, ver un videoclub que muchos no saben ni lo que es. Y otra cosa interesante que encuentro aquí son las criptas de la catedral, que es un espacio sagrado que está abajo del claustro. Y antes visitamos el portal del Argen, como os dije, son una de las 2 únicas puertas que quedan todavía en pie de la muralla, como esta, que es el portal de la Verónica, que es de medio punto, y se llama así porque tiene en su interior la imagen de la Santa Faz, como ahora os voy a enseñar en la imagen. Bueno, y aquí a mis espaldas está el ayuntamiento. Como veis, es una plaza bastante bonita y está bastante decorada de Navidad, que han pasado ahora, pero está todavía puesta la decoración. Es un domingo y está todo cerrado, o sea que sería interesante que encontrar algo abierto para tomar algo por aquí por el centro, pero veis aquí, os dejo la imagen de esta plaza tan bonita. La fiesta de la entrada de toros y caballos se realiza desde el siglo XIV y tiene como peculiaridad que va guiado por caballos y luego no existen barreras físicas que guíen a los toros ni nada, son la propia gente que está viéndolo la que hace de barrera física para que los toros no se escapen, y se realiza por esta calle de aquí. Acabo de descubrir otro portal, que es el portal de Teruel, que está protegido por, como veis ahí arriba, es la torre de la cárcel y se puede subir y visitar. Tiene unas vistas muy bonitas que imagino que se verá todo el centro de la ciudad. Pero acabo de leer ahí que el horario es sábados y domingo de 12 a 1, o sea que es un horario un poquito reducido, pero si queréis venir podéis visitarla y subir arriba a su azotea. Y una de las actividades que recomiendo sobre todo para el verano, porque ahora hace frío y está cerrado además, es venir a Segóbriga Park, que es un parque temático de piscinas que tienen aquí montado bastante chulo, que podéis verlo en la web o en internet, podéis buscarlo, y por no llega a 4 euros los adultos, los niños más baratos, podéis pasar aquí un día bastante fresquito en verano. La última parada en Segorbe es aquí, a orillas del río Palancia, que es el río que bordea toda la ciudad de Segorbe, en la fuente de los 50 caños. Cada caño tiene de nombre una provincia española y como veis están aquí por orden alfabético. Tenemos Zamora, Vizcaya, Valladolid, Valencia, Toledo, así hasta 50. Y es un área recreativa que podéis venir aquí, que hay merenderos y parking, ya está bastante aseado con restaurante y todo. Y además tenéis la salida de la ruta de las Fuentes aquí en Segorbe. Por si queréis venir un día de ruta, aquí sale la ruta de las Fuentes en Segorbe. Así que vamos ahora a ver lo que voy a ver de la fábrica de muñecas abandonada y nos vamos para allá. Pues ya estoy aquí justo al lado de la antigua fábrica de muñecas que está abandonada. Data la historia de que es del siglo XVIII el edificio, que lo construyeron los monjes de la Cartuja de Vall de Crist, que está muy cerquita aquí en altura, y luego la vendieron y pasaron a manos privadas en el siglo XIX. Pero luego lo cogió su propietario para hacer una fábrica de muñecas y el propietario murió y tras quebrar por la bajada de ventas, porque empezó Lladró a hacer muñecas. Y yo quería venir aquí porque he visto bastante información en internet para visitarla y pensaba que iba a estar abierta, pero como veis han tapado la puerta, o sea que voy a dar una vuelta a ver lo que se ve por aquí, porque por ejemplo, como veis aquí, todo esto son moldes de muñecos. Mirad, son de... mirad lo que hay aquí dentro.
A ver, no tengo ni idea de lo que hay por aquí, pero todo esto son moldes de muñecas. Mirad aquí, la cara de la muñeca se ve perfectamente. Tendría 2 piezas y eso lo metían al horno. Estoy grabando a través de la ventana y como veis está llenísimo el sótano de moldes. Como ahí pone uno niño pato, niño con no sé qué, están numerados, los moldes los tienen ahí ordenados. Por ejemplo, aquí no ha entrado nadie ni ha deshecho nada del sótano, pero está todo intacto, amontonados los moldes. Bueno, pues por aquí por la parte alta sí que se puede apreciar la casa, lo que eran 2 alturas, planta baja y el sótano. Hay moldes tirados por ahí porque la gente entra y lo destruye todo. Y como veis por ahí está la parte baja, que también está bastante destruido. Esto es la entrada, que era un canal, que había un acueducto por aquí que entraba, porque esto era un antiguo molino en la época de los monjes. Luego ya se quedó en desuso. Y esta es la parte de abajo, que hay como una entrada también tapiada. Supongo que estará todo tapiado, pero bueno, lo que se pueda ver lo veremos. Y cuenta la leyenda que durante la Segunda República mataron a unos empleados de aquí de la fábrica y los tiraron a estos pozos exteriores. Pues bajando por aquí me encuentro más moldes por aquí. Y está el techo un poquito como todo. Bueno, pues creo que sí que se puede entrar porque hay una puerta aquí, pero no sé yo la seguridad de todo esto porque hay millones de moldes por todas partes. La Virgen. Esto parece que es el depósito del yeso para hacer los moldes. Pero es que hay millones. Buah, ¿y esa máquina? No sé. Uf, es enorme, pero está hecho polvo. Ah, esta máquina supongo que será del molino. Del antiguo molino que estaba aquí, pero es imposible de entrar. No me voy a poner a trepar, que está esto, que se cae todo. Mirad lo grande que era. Y allí al fondo se ven estanterías en el primer piso. Pero es que mirad la profundidad para allá. Todos son moldes de muñecas de porcelana. Mirad los estantes ahí. A punto de caer. Súper peligroso. Pero que conste que no he forzado nada, ¿eh? Que esta puerta está abierta. Vamos a ver por aquí. Mira, aquí se ve mucho mejor. Y un poquito más seguro. Que es desde fuera. Menuda pena esto. Otra sala se ve aquí. Mirad, eso es un horno. Sí, un horno y otro aquí. Pues los hornos no se lo han llevado porque pesan mucho, pero si no los chatarreros aquí. Pero qué pena de edificio, de verdad. Claro, los de los grafitis no fallan, ¿no? Vamos a ver qué más vemos por aquí. Se oyen muchos coches porque estamos cerca de la carretera. Pero mirad, el nivel de desprendimiento allí es brutal. A ver, este techo ha aguantado, pero está lloviendo, las humedades, va a caerse pronto. Pero hay moldes por todas partes. Bueno, no voy a entrar porque, bueno, hay una puerta lateral que no he visto. A ver lo que hay por ahí. Pues efectivamente esto está todo. Más moldes. Pero por aquí hay como una ventana que parece que se ha quemado. Bueno, por abajo no. Pero era una puerta. No, una ventana, está en el suelo todo. Pero es que mirar arriba se está cayendo el edificio a pedazos. Yo paso de entrar. Porque por ahí, mirad. Ahí se ve las estanterías que hemos visto por abajo. Hay por ahí estanterías. Así que esto de seguro tiene poco. Y hay como una habitación ahí. Voy a ver qué hay por el otro lado.
No, es otra puerta que hay ahí escondida. Bueno, han crecido aquí los árboles y es como un baño. Pero por ahí se puede ver los pasillos. Bueno, es un sitio peculiar para visitar, para complementar la visita aquí a Segorbe. La fábrica empezó a funcionar en el año 1970 hasta el año 1997, que fue el año que murió Ramón Inglés, que fue el propietario, que era el que fundó la empresa, y estaban a su nombre las muñecas de porcelana, dejando la fábrica parada, como habéis visto, con todo dentro, menos lo que han saqueado durante todos estos años que lleva cerrada. Y espero que el vídeo os haya gustado. Si no estás suscrito en el canal, os lo pido por favor, porque es gran trabajo realizar estos vídeos, editarlos y subirlos, aunque para mí es grato recuerdo y me estáis dando mucho apoyo. Así que por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora. Y si lo estás, muchas gracias por seguirme en el canal. Así que nada, nos vemos en la siguiente aventura.